Dice el versículo 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Versículo 26, Jesús le dijo: yo soy. Aquí mero, el que habla contigo, yo soy, le dijo el Señor. Debe tenerse presente, hermanos, que esta manifestación no fue hecha a los eruditos, no fue hecha a los escribas, a los fariseos, hermanos. El Señor, cuando habló con Nicodemo, no se lo manifestó así como a esta sencilla mujer. Esta manifestación se le presenta a una mujer que hasta el momento había sido ignorante, había sido indiferente y había sido inmoral. Aquí se cumple, hermanos, lo que el apóstol Pablo nos enseña allá en primera a los Corintios capítulo 1, hermanos, versículos del 25 en adelante, donde dice: lo más vil y menospreciado escogió Dios, hermanos. Lo más vil y menospreciado. Entonces, cuando vengamos con un inconverso a presentarle el evangelio, no vengamos sintiéndonos: yo ya tengo conocimiento, yo ya soy salvo, hermano, hermana, si de lo más vil y menospreciado escogió Dios, lo más vil, lo más menospreciado, lo menos merecedor de su gracia fue lo que Él escogió, hermanos. No nos escogió por bonitos, no nos escogió por inteligentes, no nos escogió por nada de eso, sino todo lo contrario. Nos escogió porque Él le plació escoger lo peor del mundo, hermanos. La chusma, pues. Gloria a Dios, hermanos, porque estamos terminando el mes de agosto. Gracias al Señor porque Él ha sido fiel. Gracias porque durante todo este mes Él nos ha guardado. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana, amado Señor, amado Padre, te doy gracias por la vida que nos das. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí, Señor, para poder compartir tu palabra. Quiero rogarte, Señor, en el nombre de Jesús, primeramente, Padre, que nos perdones por cuanto te hemos ofendido, Señor. Perdónanos por cuanto hemos pecado contra ti, Señor. Perdónanos por cuanto hemos ofendido a nuestro prójimo, por cuanto hemos dañado a nuestros semejantes, Padre. Confesamos delante de tu presencia, Señor, que hemos pecado y pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias en esta mañana por la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas que hoy están aquí, Señor. Te pido también por los que no han venido, para que tú los guardes en el camino, Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana, amado Señor, quiero rogarte especialmente para que me des palabra tuya, Señor, y nos puedas mostrar, Padre, cuál es tu voluntad para nosotros, Señor. Ayúdanos a entender qué es lo que tú quieres decirnos, Padre. Ayúdanos a quitar de nuestro corazón cualquier estorbo, Padre. Quitar de nuestra mente cualquier cosa que nos interrumpa para poder estar atentos a tu santa palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Abramos nuestra Biblia, por favor, hermanos, en San Juan, en el capítulo 4. Jesús y la mujer samaritana. Amén. Dice la palabra del Señor: cuando pues el Señor entendió que uno de los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar analizando estos versículos, esta primera parte del capítulo 4, hermanos, y me llama la atención que aquí nos dice que Jesús no bautizaba. Fíjese, Jesús no bautizaba, sino que eran sus discípulos. Entonces,
vemos también, hermanos, que el apóstol Pablo da gracias a Dios, porque él dice, no he bautizado a muchos, porque no he sido enviado a bautizar. Entonces, brevemente, hermanos, quiero hacer hincapié en esto, que el bautismo, pues es un mandamiento, es uno de los 2 sacramentos ordenados a la iglesia junto a la Santa Cena, pero al cual mucha gente, en muchas religiones y en algunas denominaciones evangélicas, le atribuyen poderes místicos al bautismo. Sin embargo, podemos ver que tanto nuestro Señor Jesucristo como el apóstol Pablo se ocupaban más de la predicación de la palabra del Señor que de bautizar. El Señor mismo, ni siquiera Él era el que bautizaba, sino eran sus discípulos, dice. La otra cosa que me llama la atención es en el versículo 6, que dice, y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Vemos a nuestro Señor Jesucristo como en su humanidad también, como un ser humano, igual a usted, igual a mí, que se cansó, hermanos. El Señor sentía cansancio, el Señor sentía hambre. Vamos a ver que también el Señor sentía sed, hermanos. El Señor sentía tristeza, el Señor sentía todas las emociones, hermanos, que nosotros como seres humanos sentimos en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es, hermanos, saber que tenemos, como dice el escritor a la epístola a los Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros, porque Él padeció todo lo que nosotros padecemos, hermanos, con sentimientos, necesidades, con tentaciones, sin embargo, sin pecado. Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. Hermanos, me llama mucho la atención ver la versatilidad de nuestro Señor Jesucristo que presenta aquí, hermanos, porque mire, si comparamos esta entrevista con la entrevista que tuvo con Nicodemo, vamos a ver cómo el Señor nos da a conocer cómo procede, de qué manera procede, tanto como con gente estirada, como Nicodemo, hermano. Gente que tiene ideas exageradas sobre su propia justicia, gente que cree que se la sabe de todas. Nuestro Señor nos enseñó cómo proceder con ellos. Así como también en este caso nos enseña, nos da a conocer cómo procede a veces con las personas cuyo ánimo carnal y cuya inmoralidad es demasiadamente mala, hermanos. Amén. Con Nicodemo el Señor procedió de una manera, un hombre que creía que su justicia estaba completa, era fariseo, un hombre que creía que se las sabía todas, y ahora el Señor va a tratar con una persona de una inmoralidad grande, hermanos. Debemos notar ante todo, hermanos, cuán tino tiene el Señor, a la par de cuánta condescendencia manifiesta Él en su conducta para con una pecadora abandonada, hermanos. Nuestro Señor estaba sentado, como acabamos de leer, ahí a orillas del pozo de Jacob, cuando una mujer samaritana viene a sacar agua. Al punto le dice, dame de beber. El Señor no esperó, hermanos, a que ella hablara primero, sino que Él es el que inicia la conversación. Y mire, otra característica especial es que el Señor no empieza a regañarla a causa de sus pecados, aunque Él los conocía.
Amén. En su divinidad, Él conocía estos pecados, pero Él, número uno, Él inicia la conversación y número dos, no empieza por regañarla. Sencillamente, hermanos, como puede parecernos, esta súplica del Señor por agua abrió el camino para tratar asuntos espirituales. Cerró el abismo que separaba a la mujer samaritana de Jesús y así dio origen a la conversación de aquel día, hermanos, que queda registrada aquí en el Evangelio de Juan. Es en vano, hermanos, pensar que las personas que son ligeras, que son ignorantes de las cosas del Señor, de las cosas espirituales, se acerquen a nosotros de su propia voluntad. Es muy raro, hermanos, que alguien que no conoce de la palabra del Señor, es muy raro, hermanos, que alguien que viva una vida de pecado, de mundanalidad, se vaya a acercar a un creyente para adquirir, hermanos, conocimientos de las cosas espirituales. Es muy, muy raro, casi nunca sucede. Es preciso, hermanos, que seamos nosotros los creyentes, al igual que lo hizo nuestro Señor Jesucristo aquí, que seamos nosotros los que nos acerquemos a esta gente, pero ojo, de una manera cortés y amigable, pero al mismo tiempo con seguridad, hermanos. Amén. También es en vano esperar que este tipo de personas, hermanos, estén naturalmente dispuestas a recibir nuestras enseñanzas y que estén naturalmente dispuestas a comprender y a reconocer lo acertado que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero le repito, nosotros debemos ser nosotros los que nos acerquemos, porque rara vez una persona inconversa se acercará a un creyente para hablar de cosas espirituales. Tome en cuenta eso, hermano, hermana. Es menester, pues, que nosotros obremos con prudencia, examinando de qué manera, hermanos, es más probable que consigamos primero la confianza de esta persona, hermanos, la simpatía de esta persona y lo más importante, que obtengamos su atención. Porque sobre todo, hermanos, hemos de tratarlos con cariño, hermanos. Debemos guardarnos de darles a conocer eso, mucho ojo, hermanos, guardarnos de hacer que la persona sienta que nosotros sentimos que somos superiores espiritualmente. Porque mire, hay mucha gente que así evangeliza. Y mire, hermano, hace algunos años yo caía en ese error. Porque cuando le hablaba a la gente del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, les decía, mire, ¿sabía usted que es pecador? ¿Y sabía usted que Dios escogió a un remanente de la humanidad para salvarles? Y que a los demás los dejará seguir su camino. Pero si usted es un escogido del Señor, hoy usted podría recibir esa salvación. Pero ya poniéndome a pensar, hermanos, ya después poniéndome a analizar, ¿cómo viene uno a hablar con una persona que no conoce nada de las cosas espirituales, de las verdades bíblicas? ¿Y cómo viene uno a hablarles de predestinación? ¿Cómo viene uno a hablarles de primera? En el primer choque, hermanos, a hablarles de que el Señor escoge para salvación y que hay un grupo de personas que jamás llegarán a creer porque no es de todos la fe. Hermanos, era un error que yo solía cometer, hermanos. Bendito el Señor porque me ha ayudado, hermanos, a cambiar eso. Debemos, aquí, hermanos, en este pasaje nos enseña que debemos acercarnos a la gente con amor, hermanos, de verdad. Y tratando de no ir presumiendo de que hace mucho de la Escritura. Es que yo como sé. No, hermanos, debemos cuidarnos de eso. Por el contrario, hermanos, hay veces que nosotros, así como nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, nosotros tenemos que conversar, tenemos que presentar el Evangelio a gente muy estirada también. A gente muy acá, muy... Me dijo una vez una persona, es que mire,
mire, usted hablándome de eso, usted hablándome de la Biblia. Y yo sé inglés, sé alemán básico, tengo una licenciatura en arte, en no sé qué otra cosa, me dijo. Ahora le dije, ya solo las alas le faltan para flotar en el aire. Bueno, no importa, le dije. Yo tengo primaria completa terminada. Entonces podemos platicar. Lo importante, hermanos, es que nos acerquemos primeramente y que la gente no sienta un choque. Que de entradita lleguemos y le digamos a la gente, mire, lo que pasa es que usted está condenado al infierno porque usted es un idólatra, usted es esto, usted es lo otro. Ay, no, hermanos, esa no es la fórmula. Mire cómo lo hizo el Señor. El Señor buscó un tema para iniciar una conversación. Dame de beber, le pidió. Amén. El Señor, hermanos, lo llevó así paso por paso hasta ganarse la confianza de esta mujer. Y vamos a ver cómo es que continúa esto. Número 2, hermanos. Observemos cuán dispuesto está nuestro Señor Jesucristo a conceder dádivas a los pecadores. Nuestro Señor Jesucristo siempre está dispuesto a darnos regalos. Y son regalos que durarán por la eternidad, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Amén. Es por Él que a nosotros se nos ha concedido el creer. Dice el apóstol Pablo que por gracia somos salvos. O sea, la salvación es por regalo. Y dice después, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es una dádiva, es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios, hermanos. Amén. Al igual que la salvación es por gracia, la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y Santiago apuntaba y decía que todo don perfecto viene de Dios. O sea, hermanos, el Señor es el que nos da esos regalos maravillosos. Nuestro Señor dijo a la samaritana que si le hubiera pedido, hermanos, que si ella le hubiera pedido, Él le daría agua viva. Amén. Dice la palabra del Señor, versículo 10, si conocierais el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Él está diciendo, si tú me lo pides, yo te daré agua viva. Gloria sea al Señor. Es decir, le habría dado el agua de vida, de la gracia, de la misericordia y de la paz. Si tan solo ella se lo pidiera. Mire, hermanos, mire, nuestro Señor Jesucristo tiene una voluntad sin límites de recibir a los pecadores, hermanos. Esa es una verdad que deberíamos todos los creyentes atesorar en nuestros corazones y contársela al mundo entero. El Señor tiene una voluntad sin límites de recibir a los pecadores. Él constantemente está extendiendo su mano benigna, hermanos, hacia todos los desobedientes, hacia todos los rebeldes. Él se compadece y se apiada de los más viles pecadores, aun cuando ellos ni se acuerden de Él, hermanos. Pronto está nuestro Señor a conceder gracia y toda clase de bendiciones a los que alcen solamente su voz a Él, hermanos. Nunca falta esa sublime promesa, hermanos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. A nuestro Señor le gusta que le pidamos, hermanos. De otra manera, Él no nos hubiera dado ese mandamiento. Pidan y se les dará, busquen y van a hallar. Mira, hermano, en aquel día, en el día del Señor, los condenados, hermanos, percibirán ese último día sabiendo que no obtuvieron nada,
de estas bendiciones espirituales. Y si no obtuvieron nada es por una simple razón, hermanos, porque nunca se lo pidieron al Señor. Porque el Señor dice, todo el que a mí viene yo no le echo fuera. Amén. Sin embargo, aquel que tenga que ir al infierno por no haber creído, que tenga que ser condenado por no haber creído, se dará cuenta que nunca recibió estas dádivas de la gracia, de la fe, de la salvación, porque nunca las pidió. Mire qué tremendo. En tercer lugar, hermanos, debemos notar cuán excelentes son los dones que concede nuestro Señor Jesucristo comparados con las cosas de este mundo. Nuestro Señor dijo a la samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Perdón. Versículo 13. Cualquiera que bebiere de esta agua, de la que el Señor da, de la que el Señor ofrece, no volverá a tener sed, dijo el Señor. El que dice, cualquiera que bebiere de esta agua va a volver a tener sed. Versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Mire qué dádiva, qué regalo maravilloso. Todo, hermanos, todo aquel que no esté cegado por la preocupación o por el amor al mundo, concederá, hermanos, la verdad de este principio. Todo aquel que no esté prejuiciado, todo aquel que no esté atrincherado en su necedad, tiene que conceder que su veredicto, que este principio es una verdad, hermanos. Amén. El que beba del agua que el Señor da, no volverá a tener sed. Mira, hermano, hermana, millares de hombres y de mujeres hay que poseen todos los bienes de este mundo, hermanos, todos los bienes terrenales, poseen todo lo que en esta vida se puede desear. Sin embargo, no son felices, hermano. Sin embargo, no son felices. Sin embargo, se sienten aburridos, se sienten descontentos. Fíjese que hace algunos meses o años tal vez, en lo mejor de la pandemia, recuerda cuando nos encerraron a todos, hermanos, y ¿qué le quedaba a uno? Pues buscando, hermanos, ahí en la televisión, qué podíamos ver, porque no había mayor cosa que hacer, hermanos. Encontramos una serie biográfica de esas que están de moda. Y la serie trataba, hermanos, sobre la biografía de los integrantes de un grupo secular, de un grupo de música mundana, del grupo Bronco. Seguro que usted lo conoce. Claro, si no vivimos en Marte, hermanos. Pero fíjese que me llamó la atención, hermanos, que estos muchachos en ese momento, ellos añoraban triunfar en la farándula y se esforzaron mucho para llegar a eso, y cuando lo logran y van a todos los países de América Latina, llenan estadios, se llenan las bolsas de dólares. ¿Sabe qué era lo que querían? ¿Sabe qué era lo que añoraban? Salirse de eso. Eso era lo que querían, hermanos. Me ponía a pensar, pero si por eso fue por lo que lucharon, y después luchando por salir. Y si usted, hermano, analiza, si usted se pone a investigar un poquito de la vida de muchos grupos musicales y de muchos actores y artistas y de gente que ha logrado el éxito según las reglas de este mundo, les pasa lo mismo. Los Beatles, hermanos, no sé si lo pronuncié bien, pero este grupo que llegó a tenerlo todo, que llegaron a jactarse en palabras de ellos, de ser más famosos que Jesucristo, en el año 1970, ellos ya no soportaban, ellos ya no querían salir a cantar, ya estaban aburridos.
Entonces dice uno, hermanos, si eso es por lo que han luchado y cuando lo tienen, ya no le sienten el sabor que pensaban. Eso quiere decir, hermanos, ahí es donde el Señor nos está diciendo, hermanos, el que tome de esta agua va a volver a tener sed. Del agua que el mundo da, hermanos, va a volver a tener sed y no va a estar satisfecho nunca. Gloria sea al Señor. Por eso le repito, hay millares de gentes que logran todo lo que quieren, sin embargo nunca se sienten realizados. Hay damas, hay señoritas que sueñan con casarse, que sueñan con el príncipe azul, con ese hombre guapo, alto, rubio, de ojo azul. Y cuando finalmente lo conocen y se casan, al vivir con él, lo que desean es salir del marido. Y a los hombres les pasa igual, hermanos. A los jóvenes que luchan por una carrera, que tienen ideales y qué es lo que más desean, cuando llegan ahí, ¿y ahora qué? Dice uno, ¿y ahora qué? Nunca el ser humano está completamente satisfecho. Ni siquiera el hombre más rico del mundo está satisfecho con lo que tiene. Por eso vemos, hermanos, que los artistas, los actores de Hollywood, se terminan suicidando, hermanos. Aquellos galanes, hermanos, de cine, de televisión, que a la mujer que quieren solo es de mandarla a traer y ya la pueden tener, y tienen muchas, hermanos, de tan guapos que son. ¿Y qué pasa después de eso? No les satisface. Y entonces se vuelven homosexuales. Y después que tienen novio, y después ya no les satisface. ¿Y cómo termina esto, hermanos? ¿Cómo termina? Casi siempre termina esta gente, pobre gente, hermanos. Pobre gente, terminan quitándose la vida. Y uno dice, ¿pero por qué si lo tenía todo? Pero es que el mundo, hermanos, el mundo nunca va a dejar satisfecho al ser humano. Dice la palabra de Dios, hermanos. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Dice el Salmo 4:6. Hoy en día sucede esto, hermanos. Las riquezas, el rango, la posición social, el poder, la ciencia, las diversiones, nada de eso puede satisfacer el alma del ser humano. Nada de eso, hermanos. Podemos encontrar una satisfacción momentánea, pero nada será perpetuo, nada será para siempre. Después de tenerlo, hermanos, vamos a decir, bueno, ya, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y comenzamos a anhelar otra cosa, y cuando la tenemos, ¿y ahora qué? Amén. Hermanos, el Señor dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, dice, el que bebiera de las aguas infalibles que nuestro Señor Jesucristo nos da, nunca volverá a tener sed, nunca volverá a tener insatisfacción, nunca volverá a sentirse vacío, hermanos. Nuestro corazón no puede, hermanos, estar satisfecho con nada hasta que no tengamos a Cristo en nuestra vida. Recuérdese de esto, hermano. Recuérdese de esto. Todo por lo que usted lucha es excelente, hermano, hermana. Todo por lo que usted lucha es excelente. Por la casa nueva, por el carro, si usted ahorra para tener su carrito, si usted estudia duro para graduarse, si usted quiere entrar a la universidad, quiere terminar la universidad, lo que usted quiera, es excelente, hermanos. Es excelente. Pero cuando usted lo consiga, si no tiene a Cristo en su corazón, volverá a sentirse vacío. Porque solo el Señor es el que nos proporciona de esa agua, hermanos, que nos hará nunca volver a tener sed. Esa agua viva, hermanos, que nos puede conceder una felicidad sólida y duradera, hermanos. Una confianza
un descanso, una paz. La paz que Él comunica, hermanos, es una fuente, hermanos, que ha empezado a brotar y corre por toda la eternidad, hermanos. Es cierto, hermanos, que el agua que el Señor nos da puede tener épocas como los ríos en verano, hermanos, que se achiquitan, hermanos. Puede ser, no se lo voy a negar. El agua que el Señor nos da puede tener épocas de escasez, pero son aguas vivas y jamás se van a secar completamente, hermanos. Jamás se secarán. Y depende mucho, hermanos, de nosotros. Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. A veces permitimos, hermanos, que nuestra vida espiritual se baje, como que se descargara, hermanos. Pero lo que sí es cierto, hermanos, es que el agua del manantial de vida que nuestro Señor nos ofrece jamás va a secarse, hermanos. Número 4, hermanos. Cuán absoluta es la necesidad que un alma tiene de la convicción del pecado antes de que pueda convertirse a Dios. Mira, hermano, hermana, todos los seres humanos tenemos una necesidad absoluta de Dios. Y cuando el ser humano no está convertido, cuando el ser humano no es creyente, hermanos, siente esa necesidad, su alma clama, hermanos. Amén. Tiene la necesidad, hermanos. Mire, la mujer samaritana permaneció sin conmoverse, según parece, hasta que nuestro Señor la descubrió como infractora del 7º mandamiento. Amén. Hasta ahí es que esta mujer se conmueve. En esas palabras escrutadoras, hermanos, ve, llama a tu marido. Parece haberle penetrado la conciencia como una flecha, hermanos. Desde aquel instante, ignorante como era esta mujer, empezó a hablar como si de veras y sinceramente quisiera hallar la verdad, hermanos. Gloria sea al Señor. En el versículo 17, en el versículo 16 leemos que el Señor le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La razón es clara, hermanos. La mujer percibió, hermanos, que su mal espiritual había sido descubierto y por primera vez se conoció a sí misma. Vea cómo cambia aquí completamente la temática de la conversación, porque a partir de que la mujer es confrontada con su pecado, ella se comienza a enfocar, hermanos, se comienza a enfocar en la vida espiritual y comienza a indagar porque quiere hallar la verdad, hermanos. Mire, conducir a los pecadores irreflexivos a esta condición especial del alma, hermanos, debe ser el objetivo que debería proponerse todo maestro y ministro evangélico. Con amor, con sutileza, con cortesía, con compasión, nunca regañando, hermanos, así como lo hizo Jesús, nunca condenando, pero hacerle ver al alma pecadora su situación, así como el Señor lo hizo con esta mujer. 5 maridos has tenido y con el que ahora vives no es tu marido. Me dijiste la verdad, no tienes marido. Hermanos, no es sino cuando el hombre empieza a sentir su culpabilidad y su desamparo que puede hacerse algo bien en su alma, hermanos. Es este momento el que todo evangelista, porque todo creyente debemos ser evangelistas, compartir el evangelio, y es este momento el que nosotros debemos buscar, hermanos, pero no para condenar, no para, le vuelvo a repetir, no para regañar, hermanos, no,
Pero en este momento en el que el alma pecadora se da cuenta, porque lo sabe, hermanos, pero cuando el alma pecadora acepta su situación, ese es el momento en el que el evangelista, ese es el momento que debemos buscar, hermanos. Amén. Debemos buscar llegar ahí. Porque hasta que un pecador se ve a sí mismo así como Dios lo ve, es cuando viene el arrepentimiento. Pero mientras esto no suceda, cuando el pecador no se ve a sí mismo como Dios lo ve, en la inmundicia del pecado, el pecador permanecerá indiferente, liviano y sin conmoverse, hermanos. Amén. Porque miren, en el mundo hay muchísima gente. Hay muchísima gente, hermanos, que viven presos del pecado, pero mucha gente no se da cuenta de que está presa del pecado, porque el pecado le pinta la cárcel, le pinta la jaula como una jaula de oro. Y están presos en una jaula de oro, y como ven el oro de la jaula, creen que son libres y no se dan cuenta que son presos, hermanos. Como dice el refrán, hermanos, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Y la gente está presa, hermanos. Está presa, muchos de ellos en los placeres de este mundo, en las riquezas, en todo lo bueno según el mundo. Y por eso sienten, hermanos, que no necesitan nada, que no necesitan a Dios. Por eso fue que el Señor dijo que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos, porque la gente que lo tiene todo, ¿qué necesito? En cambio ahí llevamos una ventaja a los pobres, hermanos. Ahí les llevamos ventaja, porque nosotros al no tener mayor cosa, hermanos, constantemente estamos dependiendo de Dios y rogando a Dios. Amén. Constantemente dependemos de Él en todo, hermanos. Gloria sea al Señor. Entonces, nos es necesario como evangelistas, hermanos, llevar a la persona a ese punto en el que ella misma se vea como Dios la ve, como un muerto viviente, hermanos. Con ese fin, hermanos, debemos presentarles la santa palabra de Dios en toda su profundidad y extensión y protestar contra toda práctica opuesta a la palabra de Dios. Es ahí cuando se llega a ese punto, hermanos, se le presenta a la gente la palabra de Dios y se le dice que aquel que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Ahí se le dice, el que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre de él. Es hasta ahí que se le dice, no como yo lo hacía antes, hermano, que de entradita y venía y le daba látigo. No, hermanos, no. Lo que obtendremos si lo hacemos así es rechazo. Ay, sí, hermano, pero la palabra de Dios así es, y si quieren, bueno, si no, como yo pensaba antes, si lo acepta, pues gloria a Dios, si no, es porque no es escogido. Mire, como decía un amigo, qué loco, un amigo canadiense. Hermanos, debemos tratar, hermanos, de llegar a ese punto en el que el pecador se ve a sí mismo como lo que es un pecador. Y cuando se llega a ese momento, ahí, solo ahí, se presenta, hermanos, lo que el pecado trae, la condenación. Pero siempre esto debe de ir acompañado de la buena noticia. Amén. Estás en pecado, estás mal, 5 maridos has tenido y ahorita estás viviendo con uno que no es tu marido. Pero la buena noticia es que hay vida en Jesús. Amén. No todos son malas noticias, hermanos. No todo es mala noticia, no todo está perdido. Mientras hay vida, hay esperanza. No olvidemos eso, hermanos, de que siempre, digamos que la confrontación que debemos hacer al pecado
debe de ir acompañada de las buenas noticias. Hay perdón, hay vida, hay oportunidad. Gloria sea al Señor. Este debe ser el único modo de hacer el bien, hermanos. El hombre no aprecia en su debido valor, hermanos, el bálsamo que ofrece el Evangelio. Recuerde esto, el hombre no aprecia el valor tan grande del bálsamo que tiene el Evangelio de Jesucristo si antes no percibe su enfermedad. Amén. Amén. Mire hermano, antes no sabía yo qué valor tiene la metformina. Ahora sé, hermanos, ahora sé que no puedo pasar el día sin tomarme mi metformina. Así es, hermanos, así es el pecador. Nunca va a aquilatar el valor que tiene el bálsamo de la palabra de Dios hasta que no perciba la enfermedad de su alma que se llama pecado. Cuando vea el bien que este bálsamo le puede hacer a su alma, entonces le va a comenzar a dar valor. Y hacia eso es que debemos llevarlos, hermanos. Esa es la tarea que el Señor nos encomendó. En quinto lugar, hermanos, debemos advertir lo inútil que es una religión que solo se compone de ceremonias. Amén. De ritos religiosos. Cuando la mujer samaritana se apercibió del verdadero estado de su alma, cuando se dio cuenta de su verdadera situación, empezó a hacer preguntas, hermanos, acerca de la excelencia respectiva del culto samaritano y del culto judío. Se pone a hablar de rituales religiosos, de religión. Nuestro Señor le contestó, hermanos, que la adoración verdadera, el culto aceptable a Dios no consiste en ritos religiosos, porque mucha gente también, hermanos, consciente de su pecado, pero no se convierten. Creen, hermanos, y están conscientes porque hay perdón por el pleonasmo, son conscientes porque hay una conciencia que les acusa, pero creen que por medio de rituales religiosos se va a subsanar esto. Amén. Leía ayer el comentario de una persona que decía: le pido perdón a todos los que he ofendido. Les pido perdón porque mañana me toca comulgar y quiero hacerlo estando de la mejor manera. Mira, hermano, hermana, cómo me identifiqué con eso en mi vida sin Cristo. Porque pensaba, al igual que esta persona, que al cumplir el rito religioso, pues como que recibía un lavado, hermanos, del alma. Y en la semana, pues otra vez, hermanos, portarme como el anticristo. Y el domingo, otra vez. Hermanos, pero eso no es así. Eso, hermanos, la paz, el amor, la limpieza que el Señor nos ofrece es permanente, es para siempre. No volveremos a tener sed jamás. Gloria sea al Señor. Eso es lo que Él promete y lo cumple porque Él no miente, hermanos. Mire aquí, aunque la mujer samaritana empezó a hacer preguntas acerca de la religión judía y samaritana, nuestro Señor le contestó que la adoración verdadera, el culto que sí es aceptable a Dios, no depende del lugar, ni de ritos religiosos, ni cómo se ofrece, ni esto, ni el otro. Depende del estado del corazón de la persona, hermanos. Mire, la mujer dijo: Señor, me parece que eres profeta. Cuando inmediatamente después que el Señor le dijo: 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Has dicho la verdad. Entonces ella ahí se da cuenta de que ha sido confrontada con su pecado. Y comienza a hablar de religión y le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mire, mi mujer, créeme que la hora viene
cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, hermanos. El Señor le lleva, hermanos, a comprender que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. No son ritos religiosos. La verdadera adoración, hermanos, es tener una relación personal con Él. Amén. Es cierto, la palabra religión en el diccionario se traduce como una relación con el Ser Supremo, pero la manera en que se maneja secularmente es que religión significa un conjunto de ritos que hay que cumplir para relacionarse con Dios. Y eso no es lo que la Escritura enseña. La Escritura nos manda a tener una relación personal con Él, a tener una relación, hermanos, de confianza, en la cual sepamos que tenemos libre acceso hasta el trono de su gracia, en la cual sepamos que hasta podemos decirle papi a Dios, hermanos, Abba, que es lo equivalente a decirle papito, papi. Así podemos decirle al Señor, hermanos. Para los judíos esto era chocante, hermanos. ¿Cómo le vamos a decir a Dios así? Pero, hermanos, así es. El Señor dice, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Mira, hermano, adorar al Señor no significa, se lo he dicho múltiples veces, no significa ponerme a llorar en un himno, en un coro muy bonito de aquellos que tienen una letra conmovedora y me pongo a llorar y hermano, no, adoración no es solo eso. Adoración es un estilo de vida que glorifique al Señor. ¿Sabe una cosa, hermano, hermana? El verdadero Hijo de Dios se va a caracterizar no porque sea cantante del coro, no porque toque un instrumento musical en la iglesia, no porque sea el predicador, no porque evangelice, no por... Todas estas cosas están bien, hermanos, están bien y gloria a Dios, pero lo que va a caracterizar al verdadero Hijo de Dios es la manera como adora. Como adora. Este prefijo quiere decir acercarse. De ahí viene la palabra adherirse. Amén. ¿Cómo usted adora a Dios? ¿Cómo se acerca a Él? Eso es lo que define al verdadero creyente, al salvo, hermanos, por la gracia y por medio de la sola fe. ¿Cómo adora? Mire, nuestro Señor le contestó que la adoración verdadera, hermanos, no depende del lugar. No depende de los ritos religiosos, depende del corazón del ser humano. Si verdaderamente ama a Dios, mire, todos estamos por naturaleza, hermanos, inclinados a hacer radicar la religión, hermanos, como le decía, en ritos, en ceremonias, y dar particular importancia a nuestro modo de adorar a Dios, hermanos. Pero es preciso evitar tal manera de pensar, hermanos, por favor, especialmente cuando estamos meditando seriamente en el estado de nuestras almas. Amén. Porque de nada me sirven los ritos religiosos, hermanos, si en mi corazón verdaderamente no hay amor a Dios, si en mi corazón verdaderamente no hay una fe salvadora. Por eso dice Santiago, ¿de qué sirve aquel que dice que tiene fe? Al acercarnos al trono de la gracia, hermanos, nuestro corazón es lo principal. ¿Sabe una cosa? 1 Samuel 16:7 dice que Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. Dios no ve lo que es externo, ve lo que hay dentro y Él sí puede verlo. Podemos engañar a la gente, hermanos, y la gente puede decir, uy, ese hermano sí que adora a Dios. Uy, esa hermana sí, cuidadito, yo quisiera ser como ella. Pero en la intimidad, hermanos, solo Dios es el que conoce los corazones, hermanos. Amén. Mira, hermano, hermana, los servicios más lujosos, celebrados en una magnífica catedral, si usted quiere, en lo más pomposo que usted se imagine, pueden llegar a ser ofensivos a Dios, hermanos, si en ellos no toma parte un corazón contrito y humillado.
Mira, hermanos, un puñado de creyentes reunidos en una covachita, en una choza. Un número reducido de creyentes reunidos ahí para escudriñar la Biblia y para orar puede ser quizás más aceptable a los ojos de Dios que la más numerosa congregación que jamás se haya reunido, aun si fuera en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, hermanos. Si no hay corazones contritos y humillados que adoren a Dios. Aquí en Guatemala decimos un puchito de hermanos, unos poquitos que adoren al Señor en espíritu y en verdad, les son más agradables a Él, hermano, que una mega iglesia repleta de miles de gente, los cuales sus corazones están lejos del Señor. Ya por último, hermanos, en sexto lugar, debemos notar que Jesucristo en su misericordia se haya dispuesto a revelarse a los más grandes pecadores. El Señor está dispuesto, hermanos. Se deja conocer, hermanos, esto en la manera con que terminó su conversación con la mujer samaritana. Dice el versículo 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Versículo 26, Jesús le dijo: yo soy aquí mero, el que habla contigo. Yo soy, le dijo el Señor. En esta expresión, yo soy el que habla contigo, hermanos, el Señor no está negándose a revelarse a una persona pecadoraza, hermanos. El Señor no se niega. Y mire, hermano, hermana, me conmueve que en ningún otro pasaje de los evangelios se nos refiera que nuestro Señor Jesucristo hiciera una manifestación tan plena de su naturaleza divina y de su misión, hermanos, como lo hizo aquí ante esta mujer, ante la sencillez, en primer lugar, de una persona pecadora, de una mujer que en ese tiempo eran vistas como algo inferior, hermanos. Y número 3, una samaritana, que si ya por ser mujer tenía suficiente de que la vieran inferior, siendo samaritana, peor todavía, hermanos. Pero el Señor no se negó a revelarse a ella, hermanos. Debe tenerse presente, hermanos, que esta manifestación no fue hecha a los eruditos, no fue hecha a los escribas, a los fariseos, hermanos. El Señor, cuando habló con Nicodemo, no se lo manifestó así como a esta sencilla mujer. Esta manifestación se le presenta a una mujer que hasta el momento había sido ignorante, había sido indiferente y había sido inmoral. Aquí se cumple, hermanos, lo que el apóstol Pablo nos enseña allá en 1 Corintios capítulo 1, hermanos, versículos del 25 en adelante, donde dice: lo más vil y menospreciado escogió Dios, hermanos. Lo más vil y menospreciado. Entonces, cuando vengamos con un inconverso a presentarle el evangelio, no vengamos sintiéndonos: yo ya tengo conocimiento, yo ya soy salvo, hermano, hermana, si de lo más vil y menospreciado escogió Dios, lo más vil, lo más menospreciado, lo menos merecedor de su gracia fue lo que Él escogió, hermanos. No nos escogió por bonitos, no nos escogió por inteligentes, no nos escogió por nada de eso, sino todo lo contrario. Nos escogió porque Él le plació escoger lo peor del mundo, hermanos. La chusma, pues. Lo menos merecedor de su gracia, eso escogió Dios. Gloria sea a Él, hermanos. Gloria sea a Él. Mire, hermano, hermana, ya para terminar, por mala que sea la vida que haya llevado un hombre o una mujer, no debe perderse las esperanzas nunca de que Cristo se compadezca de él y lo libere del peso de sus pecados y le dé salvación, le dé vida eterna, le dé de beber esta agua de vida que le hará jamás volver a tener sed, hermano, hermana. Vemos al indigente. Vemos al borrachín que lleva años ahí, hermanos. Ya no ingiere
alcohol etílico rebajado, sino que ya ingiere el alcohol, el medicinal, el que usamos para curar las heridas, el que está al 100%. Eso es lo que ya toman. Uno los ve y dice, a veces uno dice, yo creo que ya no tiene. Pero hermano, hermana, aún el más vil pecador tiene, hermanos, esperanza. Y si Dios nos quiere usar a nosotros para presentarle el Evangelio de Jesucristo, ¿por qué no hacerlo? Aún, hermanos, la mujer más vil, la más pecadora, la que ha ejercido la prostitución, o el hombre, aún el hombre que se ha mutilado los genitales y que se ha puesto implantes y que se ha operado para parecer mujer, hermano. Aún ellos tienen esperanza, hermanos, de que Cristo pueda compadecerse de ellos. No debemos, hermanos, solo rechazarlos por el pecado en el que viven, sino debemos rogarle al Señor, hermanos. Mire, la mujer samaritana, el ladrón en la cruz, el carcelero de Filipo, el publicano Zaqueo y muchos más, hermanos, pueden citarse como ejemplos que comprueban las afirmaciones que acabo de hacerle, hermano. Para gloria del Señor podemos decir, hermanos, que Él como gran médico cura muchos males que parecen incurables, hermanos. ¿Qué somos nosotros, hermanos? ¿Y cómo nos conducimos? ¿Acaso a semejanza de la mujer samaritana hayamos sido indiferentes, negligentes y culpables en todo lo relativo a lo espiritual, hermanos? ¿Así hemos sido? Aunque así fuera, hermanos, no debemos perder las esperanzas. A ti te lo digo, amigo, amiga, inconverso. Si tu vida ha sido como la de la mujer samaritana, si has sido indiferente, negligente, pero hoy has llegado a la conclusión que eres culpable, hay esperanza para ti. Y a ustedes, hermanos, que han creído en Cristo, que han bebido de esa agua viva, yo les invito a que compartamos ese don divino que nos ha sido entregado, que lo compartamos con cuantos más podamos. No importa si es el más vil pecadorazo, no importa si es el más intelectual, si es el más preparado, como lo hizo con la versatilidad que nuestro Señor Jesucristo lo hizo, podemos hacerlo, y no porque seamos muy capaces, sino porque el Señor dijo, quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Amén. El Señor dijo, cuando los lleven en los concilios, los lleven ante gobernantes, ante reyes, no tengan pena de qué van a decir. En ese momento se les puede dar lo que digan. Y mire, hermano, yo que se lo digo, hermanos. En el momento el Señor puede poner en nuestra boca palabras y palabras de vida, hermanos, basadas, por supuesto, en la Escritura. Aquel ser divino que habló con la mujer samaritana junto al pozo, vive hoy a la diestra de Dios y nunca cambia. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pidámosle, hermanos, porque a Él le gusta que le pidamos. Pidámosle. Porque Él dijo, el que pide recibe, el que toca se le abrirá. Gloria sea al Señor. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu santa palabra. Palabra maravillosa, Señor, que nos ha hablado. Palabra maravillosa, Señor, que siempre nos exhorta. Gracias, gloria sea a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu nombre, porque solo tú eres santo, solo tú eres bueno, solo tú eres digno, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego, Padre Celestial, por aquellas personas que a vista de nosotros ya no tienen compostura, pero tú, Señor, eres el médico de médicos y puedes dar alivio, Señor, a esas almas. Pues, si tú quieres, puedes proporcionarles del agua de vida eterna, como lo hiciste con nosotros. Como lo hiciste con nosotros, Señor, que siendo viles pecadores,
Tú te has apiadado y nos has salvado, Señor. Te pedimos, Padre, que por favor tengas misericordia de toda esa gente que deambula por este mundo que no te conoce, Señor. Y te rogamos que nos des sabiduría para poder compartir tu santa palabra siempre, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.